gràcies, Jean Lluís. Abans de tot, bon dia, Shalom. Voldria donar les gràcies a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona per aquesta possibilitat que ens ha donat de poder realitzar aquest seminari sobre el 70 aniversari de l'Holocaust durant la Segona Guerra Mundial. També donar les gràcies al Simone Mergui de la Benaipez, també a l'Andreu Lascós, que no ha pogut estar avui aquí, de l'ACI, al Tomàs Gil i al Joan Lluís del grup Listi de l'Autònoma, per poder realitzar aquest seminari sobre el 70 aniversari de l'Holocaust. Bé, m'agradaria començar amb aquesta ponència que he volgut fer. Serà dividida en dues parts. La primera relacionada amb el que és l'arribada dels nazis al poder i la segona part, el que seria en si la conferència de Wannsee i el que es va tractar en la conferència de Wannsee. Analitzarem una mica els perfils dels 15 personatges que van participar en aquella conferència i el que va significar pel poble jueu aquella conferència. Esta ponencia es un análisis que he realizado sobre diversos textos originales traducidos sobre la conferencia de Wannsee y el Holocausto, algunos de ellos principalmente relacionados al Wannsee Protocol, que fue descubierto en 1947, que son las actas oficiales que se debatieron en aquella conferencia, y de algunos documentos oficiales del servicio, lo que podríamos llamar la Oficina de Servicios Estratégicos Norteamericana en 1944. Me gustaría hacer primero una introducción histórica a la situación en Alemania antes de la llegada de los nazis, antes de la llegada del partido nazi al poder en 1933. A comienzos de la década del 30, Alemania había sufrido dos impactos importantes: el final de la Primera Guerra Mundial, con lo cual nos encontramos en Alemania con una situación de desocupados, de millones de desocupados, de miseria, de problemas tras el final de la guerra, de enfrentamientos entre los comunistas y el inicio de los Freikorps, los grupos paramilitares de derecha, muchos de ellos introducidos por los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Es un país, un clima en Alemania bastante lúgubre en aquel momento. Es aquella situación que tenemos al final de la Primera Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles, que lleva a Alemania a una situación bastante complicada. El segundo punto sería el crack del 29, que evidentemente destrozaría la economía alemana y llevaría a millones de desocupados en los años 30. El recuerdo de la derrota humillante de Alemania 15 años atrás va a significar para aquellos exveteranos, que luego lo iremos viendo, de la Primera Guerra Mundial, sobre todo cuando leemos Mein Kampf, nos damos cuenta de que Hitler busca una cabeza de turco a la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y el antisemitismo que había proliferado en Alemania ya desde la época medieval, lo veremos sobre todo más conscientemente en la época nazi, sobre todo cuando Hitler, con aquella famosa leyenda de la Dolzenstrasse, la puñalada por la espalda, en que los soldados buscaban un enemigo al que ellos creían que les había traicionado en 1918, y Hitler lo va a plasmar en Mein Kampf, que para ellos va a ser los partidos izquierdistas, los partidos de centro y sobre todo el pueblo judío, porque ellos decían evidentemente que los judíos no habían participado en la guerra, y había más de 100.000 voluntarios del pueblo judío que se alistaron en el ejército alemán, combatieron en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. 12.000 de ellos murieron luchando por Alemania y más de 30.000 recibieron menciones y condecoraciones por sus actos de valentía combatiendo con el ejército alemán durante la Gran Guerra. Cuando Hitler llega al poder en el 33, había alrededor de unos 500.000 judíos en Alemania, más de 500.000 aproximadamente, en su mayor parte totalmente integrados en la vida alemana, aunque ellos quisieran apartarlos y segregarlos con las leyes raciales de Nuremberg de 1935, pero estaban completamente integrados como cualquier ciudadano alemán. Muchos de ellos, evidentemente, no se remontaban a la Edad Media o épocas anteriores. Aunque en todas las clases sociales había judíos alemanes, evidentemente se destacaba sobre todo en los campos de las finanzas, del comercio, de las ciencias, de las artes, abogados, ingenieros, arquitectos, químicos, profesores universitarios, estaban integrados en toda la sociedad. Un número considerable de la población masculina judía era veterana de la Gran Guerra, como el teniente Josef Sundorfer, que había combatido en unidades de infantería en el frente occidental, y se dirigió a su pueblo con las siguientes palabras: se me llamó a las armas como un alemán más para defender la tierra de mis antepasados, pero también para defender a mis
compañeros judíos de armas que habían luchado por Alemania. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los judíos de Alemania habían sido eliminados, evacuados o exterminados por los nazis, juntamente con otros 6 millones de correligionarios en los países ocupados por el Tercer Reich. El partido nazi se aprovechó de los ocultos resentimientos de ciertos comerciantes alemanes, manipularon la historia, manipularon los contextos, manipularon la situación que se vivía en Alemania buscando una cabeza de turco y con ese antisemitismo que estaba proliferando en Alemania y que venía desde la Edad Media con los pogromos, las persecuciones. Cuando se leía Mein Kampf, pues podemos ver incluso los textos de Martín Lutero, en los cuales lleva a cabo grandes pogromos para incitar a la persecución y a la violencia de los judíos en el siglo XVI. Todo esto va a partir también, sobre todo, sobre el terreno con las espontáneas violencias de las SA, los Sturmabteilung, los grupos de asalto que fueron creados, estos Sturmabteilung, las SA, como fuerza paramilitar del partido nazi, pero que provenía de anteriormente, provenía de la Primera Guerra Mundial, cuando el general Hutier en 1918 crea y desarrolla estas unidades operativas para romper las líneas en las trincheras enemigas. Es una unidad que se crea a finales de la Primera Guerra Mundial y va a romper todos los esquemas de la estrategia militar en el campo de batalla. Las SA, o camisas pardas, como también se las llamaba, su idea principalmente era, pues, o bien llevar un uniforme muy parecido al de las SS, con camisa blanca, porque ellos la llevaban también con camisa blanca y uniforme negro, o con los camicie neri italianos que llevaban las camisas negras. Pero como en aquel momento en Alemania la situación económica no permitía comprarse una camisa negra porque era muy cara, decidieron, como había excedentes de camisas pardas, de camisas marrones de la Primera Guerra Mundial, porque eran la camisa que llevaban las tropas coloniales del ejército alemán en África, pues era más barato comprar una camisa marrón que una camisa negra. Con lo cual los camisas pardas por eso llevaron las camisas del ejército alemán en el frente de África. Una campaña de publicidad animaba a los alemanes a que declararan el boicot a las tiendas judías, a los comercios, que atacaran las tiendas, que se les prohibiera ir a comprar a esas tiendas, a través de un dócil sistema legal que se fue imponiendo con las leyes raciales de Nuremberg y de otras leyes que fueron apartando a los judíos como ciudadanos y también apartando y denigrando su dignidad humana, y se les prohibía de esta manera su participación en la vida pública alemana. El ofensivo antisemitismo que se refleja en Mein Kampf, como hemos dicho antes, libro escrito por Hitler en 1925, estaba ahora siendo legitimado por esas leyes, constituidas el 15 de septiembre de 1935 en Nuremberg, que apartaban completamente al pueblo judío de la vida civil. Sin embargo, el antisemitismo no era exclusivo del nacionalsocialismo, como hemos visto, ni de Alemania. Cuando Hitler escribió Mein Kampf, podíamos haber estado leyendo pues, aquellos escritos de Martín Lutero en 1543. Las masivas expulsiones de los judíos no eran cosa solamente en la Alemania de 1930, sino también en toda la Europa del siglo XVI, del siglo XVII y anteriormente, y las expulsiones, pogromos y persecuciones como se llevaron también a cabo aquí en España con la expulsión de los judíos en 1492 por los reyes católicos. Las leyes de Nuremberg no fue hasta el 35, 2 años después de que Hitler llegara al poder, cuando el problema judío fue definido legalmente como inflexible, sin medias tintas, como decía Hitler en Mein Kampf. En el Congreso Anual del Partido celebrado en Nuremberg, la violencia del antisemitismo popular que reinaba en las calles fue debidamente seleccionada y reubicada y direccionada hacia las leyes, con lo cual toda esa persecución hacia el pueblo judío fue redirigida a través de unas leyes legales. La nueva legislación antijudía, denominadas las leyes raciales de Nuremberg de 1935, que serían aprobadas por el Reichstag, conducirían todo este antisemitismo a través de unas leyes legales. Estas nuevas leyes prohibían el matrimonio, así como las relaciones extramaritales sexuales entre judíos y alemanes, y también se negaba el derecho a voto a todo aquel que no fuera alemán. En este cuadro podemos ver un poco lo que surge de esas leyes raciales de Nuremberg, los matrimonios autorizados y los matrimonios no autorizados a través de esas leyes raciales. Matrimonios autorizados, por ejemplo, un hombre de sangre alemana pues, podía casarse con una mujer de sangre alemana, un hombre con uno de los abuelos que fuera judío podía casarse con una mujer de sangre alemana, porque predominaba para ellos la sangre alemana, un hombre con 2 abuelos judíos podía casarse con una mujer con 2 abuelos judíos, y, por ejemplo, pues igual, un hombre con una mujer que fueran con 3 abuelos judíos también podían casarse,
y un hombre y una mujer con sus 4 abuelos judíos también lo permitían las leyes de Nuremberg. Lo que no permitían esas leyes raciales de Nuremberg era el matrimonio de un hombre con los 4 abuelos judíos con una mujer con los 4 abuelos alemanes, o al revés. Tampoco permitía pues, que un hombre con uno de los abuelos que fuera judío se casara con una mujer con uno de los abuelos que fuera judío, y tampoco permitía que una mujer o un hombre alemán se casara con un hombre o una mujer con los 4 abuelos judíos. Esos son los 6 principales puntos de tratamiento de las leyes raciales de Nuremberg, y si nos da tiempo podemos entrar en alguno de ellos, que es el tratamiento de las personas mixtas de primer grado, el tratamiento de las personas de sangre mixta de segundo grado, los matrimonios entre judíos puros y personas de sangre alemana, los matrimonios entre personas de sangre mixta de primer grado y personas de sangre alemana, los matrimonios entre personas de sangre mixta de primer grado y las personas de sangre mixta de primer grado o judíos, y los matrimonios entre personas de sangre mixta de primer grado y personas de sangre mixta de segundo grado. Eso es lo que ellos consideraban para hacer diferencias entre la sangre alemana y la sangre que ellos decían de los judíos. En este caso, todo ello se condiciona a través de unas leyes, con lo cual el ciudadano de origen judío pierde toda su dignidad humana, pierde toda su dignidad como ciudadano, apartándolo completamente de la vida civil. Queda completamente prohibido que el ciudadano judío pueda participar en cualquier actividad social, política, económica del gobierno alemán. Luego también aparecerán las nuevas leyes administrativas del Estado en 1933, en las que se prohíbe que todos aquellos judíos que tengan cargos en las administraciones del Estado tengan obligatoriedad de dejarlo, tanto sean profesores, tanto sean abogados, ingenieros, técnicos o demás cargos dentro de las administraciones del Estado alemán, pues se verán obligados a dejar sus trabajos debido a las nuevas leyes raciales de Nuremberg. Las últimas reglamentaciones relativas a las leyes de Nuremberg mantenían tres apartados: los que eran judíos, los Mischling, las personas de raza mixta de primer grado, y los Mischling, personas de raza mixta de segundo grado. Era considerada judía cualquier persona con 3 abuelos judíos, como mínimo, o con solo 2 si pertenecían a la comunidad hebrea, o si estaba casado con un judío. Cualquier persona que solo tuviera un octavo o un 16avo de judío, o sea, un tatarabuelo o un bisabuelo, era considerado alemán, según las leyes raciales establecidas en 1935. En el año 35 estas categorías raciales aceptaban y realmente afectaban a diversos matrimonios y a los descendientes de tales matrimonios. Con lo cual se hizo una gran segregación racial en un país moderno en Europa, y, digamos, permitido por Europa y permitido por el mundo lo que se llevó a cabo en Alemania. En agosto del 38, una regulación arcaica y absurda obligó a todos los varones judíos a llamarse Israel y a todas las mujeres a llamarse Sara, con lo cual también perdían sus nombres. El paso siguiente fue solicitar que todos los judíos presentaran sus pasaportes, con lo cual se estampaba la letra J de Juden en sus pasaportes. Los campos de concentración, término acuñado durante la Guerra de Cuba en el siglo XIX por el general Weyler, durante la Segunda Guerra Mundial y antes previamente, fueron ya llevados a cabo por los alemanes, primeramente para los que fueran presos políticos, sindicalistas o comunistas, y luego evidentemente se amplió para los presos judíos. A fines de mayo comenzaron los arrestos masivos de judíos y la mayor parte de los detenidos fueron enviados a Dachau, donde se colocó la estrella amarilla a todos los presos para identificarlos como tal. Tras haber sido desposeídos de sus propiedades, trabajos y medios para ganarse la vida, los judíos veían ahora confiscada su dignidad como personas. Habían perdido sus trabajos, habían perdido su dignidad humana, habían perdido su dignidad de ser ciudadanos alemanes y se les apartaba completamente de la ciudadanía. El paso siguiente fue negarles su condición de personas. Eso fue el último que perdieron. La campaña nazi contra los judíos llegó bruscamente, un punto culminante después del asesinato de Ernst von Rath, el diplomático alemán, asesinado por un judío llamado Heinrich Crispan, judío polaco, en noviembre del 38, con lo cual fue utilizado por la propaganda, por la maquinaria propagandística de Goebbels, para utilizar al pueblo judío como culpable, ¿no?, de la muerte de este diplomático alemán. Aquí tenemos un mapa del Reich, donde podemos ver los principales campos de concentración y exterminio, el de Vught en los Países Bajos, Neuengamme, Bergen-Belsen, Buchenwald,